Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Quisiera comenzar por dar un saludo muy especial a toda la familia unisinuana de Cartagena que nos acompaña en el día de hoy. Desde el rector, también presidente del Consejo Superior, doctor Rolando Bechara, hasta todos los segmentos de la universidad. Acá están las personas de servicios generales, las secretarias, todo el personal administrativo, directores de programa, docentes. A todos ustedes, muchísimas gracias por venir. Igualmente, quisiera dar una bienvenida muy especial a todos los estudiantes de Psicología de la Universidad del Sinú, tanto de Cartagena como de Montería. Se desplazaron 100 estudiantes de Montería por sus propios medios. Igualmente, un saludo muy especial a todos los líderes en materia de educación del país, rectores de colegio, rectores de universidades, profesores de colegios, directores de programa de diversas áreas que vinieron de todo el país, a todos los psicólogos de Colombia, a los administradores de empresas, a los empresarios, directores de fundaciones. Y no por último, quisiera darle una bienvenida muy especial a todas aquellas personas que, si bien no fueron invitadas como parte de estos grupos, tan pronto se enteraron del evento, sin la primera publicidad, compraron su boleta. Y sé que están aquí de lugares como Pasto, Neiva, Huila, Bogotá, Medellín. A todos ustedes, muchas gracias por venir. Estamos aquí para escuchar al gran Martin Seligman, pero también para, con su presentación, dar inicio al lanzamiento del Programa de Excelencia y Bienestar Institucional de la Universidad del Sinú, así como para la creación de Florecer, primer centro de investigación en psicología positiva de América Latina y uno de los solo 5 en el mundo. Pero vale la pena preguntarse, ¿de qué sirve crear programas de excelencia y bienestar basados en la psicología positiva? ¿Qué relevancia tiene crear un centro de investigación en esta área? ¿Qué es la psicología positiva? No me cabe duda de que al finalizar esta presentación las respuestas a estas preguntas quedarán muy claras. Al fin de cuentas tienen aquí al fundador de la psicología positiva para explicárselos. Pero yo brevemente quisiera contarles la historia de por qué yo decidí dedicarme a la investigación y diseminación de la psicología positiva en Colombia. La ciencia dice, y con muchísima razón, que nacemos todos ya con cierta predisposición genética para la felicidad, que nacemos ya en cierta forma predispuestos. Es por eso que vemos personas que siempre están alegres, personas de espíritu feliz, que la felicidad se les da naturalmente. Pero también vemos así personas que siempre están tristes, personas desanimadas, personas quejumbrosas, personas con tendencia a la depresión. Yo hago parte de este segundo grupo y no tuve la suerte de nacer con esa carga genética adecuada para el bienestar y la felicidad. Pero la ciencia también nos dice que si bien nacemos predeterminados, esto cuenta solamente por un 50%. Sí, ya sé, un 50% es bastante. Y también hay un 10%, y ese depende de las circunstancias en las que nacemos. Estas dos cosas no las escogemos, pero luego queda un 40%, y adivinen de qué depende. Depende de nosotros mismos y de lo que nosotros decidimos hacer con nuestras vidas. Es trabajando con este 40% contra ese 50% que conocí la psicología positiva. Y desde allí para siempre mi vida cambió. Si bien sigo teniendo una tendencia a la depresión, he logrado desarrollar habilidades para el bienestar concretas, creadas gracias a la ciencia desarrollada por el Dr. Seligman y otro grupo de grandes investigadores de muchas universidades. Desde entonces, he aprendido a cultivar los hábitos necesarios para forjarme metas que me aportan significado y propósito. El enfoque tradicional les puedo decir que funciona, y funciona bien. Al cabo de algunos meses, no sin la ayuda de una buena medicación, uno sale adelante y lleva una vida más o menos normal. Pero lo máximo que puede lograr la terapia tradicional y la psiquiatría tradicional es llegar a neutro, a llevar una vida ahí más o menos bien. Pero yo no quería llevar una vida en neutro. Yo quería más. Yo quería bienestar. Yo quería una vida con relaciones positivas. Yo quería una vida con mucho más flow. Yo quería florecer. Y es así
que decidí, a pesar de ser abogada y ya tener una maestría en psicología organizacional de la Escuela de Economía de Londres, y cuando toda la lógica del mundo decía que debía estudiar un PhD, someterme a un proceso riguroso de admisión a la Universidad de Pensilvania para estudiar una maestría en psicología positiva, porque quería aprenderla del fundador. Quería ir a escuchar al gran Martin Seligman y aprender de él esta nueva ciencia. Ahora, esto no lo hice ya para mi propio desarrollo personal, si bien ha contribuido. Esto lo hice porque ya quisiera enseñarlo y transmitirlo a los demás. Porque si la psicología positiva pudo hacer esto por mí, que tengo un 50% en contra, imagínense solamente lo que podría hacer por ustedes. Es por eso que la invitación que tienen ustedes esta noche no es solamente una invitación a una conferencia, es una invitación para que juntos colaboremos hacia el desarrollo de esta nueva ciencia. Es por eso que han sido invitados gratuitamente los líderes en materia de educación del país. Esta no es una invitación a una conferencia, es una invitación para que hagamos parte de la revolución educativa creada gracias al Dr. Seligman. Es una invitación para que hagamos parte del cambio que queremos ver en el mundo. Todos los que estamos aquí sabemos que el bienestar no solamente es posible, sino necesario. El enfoque tradicional en la patología y en la enfermedad no es suficiente. El Dr. Seligman pasó 40 años de su vida estudiando la enfermedad y la patología, y durante este tiempo logró resolver problemas complejos, con bases lo suficientemente sólidas científicamente, como lo demuestra su teoría de la indefensión aprendida. Pero luego, en 1996, cuando fue elegido de la American Psychological Association, tuvo como iniciativa presidencial la fundación de la ciencia de la psicología positiva, cambiando para siempre la historia de la psicología y teniendo un impacto dramático en muchas áreas, como la educación, la administración de empresas. Incluso hablamos hoy en día de un periodismo positivo, y debo reconocer que he quedado totalmente sorprendida y complacida de ver los desarrollos que ya existen en Colombia con la psicología positiva. Existe una cátedra en el CESA que dicta el doctor Ramiro sobre negocios felices, quien nos acompaña hoy en día. La doctora Camacho en la Universidad del Bosque da una cátedra también en psicología positiva. Hay grupos de investigación en todo el país en esta área. Todo esto me da pie para pensar que Colombia es un territorio fértil para el desarrollo de esta nueva ciencia. El doctor Seligman es autor de más de 25 libros traducidos a más de 40 idiomas. Ha sido el merecedor de las más altas distinciones por su contribución única a la ciencia y al conocimiento, como lo son 3 premios de la APA y a Lifetime Achievement Award. Su investigación ha sido financiada por las entidades más prestigiosas del mundo, como el National Institute of Mental Health de los Estados Unidos, la Fundación Guggenheim, la Fundación John Templeton. Es por todo esto y por muchísimo más que es para la Universidad del Sinú un gran honor tenerlo aquí hoy en día. Señoras y señores, démosle un aplauso de bienvenida al Dr. Seligman. That was lovely. Well, this is my first time in Colombia, esta es la primera vez que and estoy en it's, Colombia especially a privilege to be with my y es un family gran in the beautiful privilegio city of estar Cartagena. con mi And familia en la we're hermosa very ciudad de grateful Cartagena. to Estamos my muy graduate agradecidos student and colleague, a Andrea, mi Ortega Bechara, alumna graduada and y to colega the, Andrea University Ortega del Sinú for Bechara bringing us. y a la Universidad del Sinú por traernos aquí. What I want to talk about today Hoy me is gustaría no hablar less an issue than what is es the most you can hope es la for in cuestión life. de qué es lo más que What is the uno most puede you can hope desear for en la your vida, children qué es lo más que puede and for esperar para Colombia. sus hijos y para Colombia. Now, importantly, Freud Y and una Schopenhauer cuestión importante told es us que that the Freud y best we could ever Schopenhauer do nos in enseñaron life que was lo not máximo to que be podemos miserable, hacer en la vida es no not ser to suffer. desgraciados, So the no best we sufrir. could ever do was Así to que go lo from máximo a lo que -8, podíamos aspirar and if we were era very pasar lucky, de we could menos go 8 y to con zero. mucha suerte quizá llegar a 0. I'm going to suggest to you today Voy a that proponerles view, hoy which is que the view esa of medicine, visión, the que es la traditional visión de la view of medicina psychology, y la visión is tradicional de la empirically psicología, false
es empíricamente morally falsa, insidious, moralmente and politically insidiosa a dead end. y políticamente un callejón sin salida. When you lie in bed at night, Cuando se you're acuestan por la generally not noche, thinking about how to por lo go general no están from -8 pensando to en -3. cómo pasar de menos What you're 8 a usually menos thinking 3. about Normalmente is how to están go from pensando +5 en cómo to pasar de +6 más in life. 5 a más 6 But en la there vida. was no science of this Pero no había recently. So what I'm ciencia gonna sobre talk esto hasta about recientemente. today is the Entonces scientific hoy voy a hablar in well-being de los and desarrollos psychology. científicos en cuanto a And the question of bienestar whether or y not psicología you can have positiva. more Y la well-being pregunta de si se than puede you tener do más right bienestar del que Now, as tienen Andrea ahora. mentioned, I worked for Como almost mencionó 40 years Andrea, on misery, trabajé casi 40 años en la suicide, desgracia, depression, suicidio, drug abuse, depresión, abuso de schizophrenia, drogas, and the like. esquizofrenia y cosas parecidas. And people often ask me, why didn't I Y la work gente on muchas veces me happiness? pregunta ¿por qué no And there was trabajé, one reason por qué no that trabajaba I en la didn't work felicidad? on Y había un happiness. motivo por el And que it no was lo a study hacía. done Y about era un 40 years estudio ago que se hizo in hace which unos 40 14 años winners of en los the que 14 Illinois lottery, ganadores de la people who won $1 lotería de million, Illinois, were personas que ganaron $1 millón de followed dólares, before, during, se les and hizo un after seguimiento winning a huge antes, amount of money. durante y después And what de ganar happened una gran was suma de dinero. Y lo que that, ocurrió they got happier for about 3 months es que after winning fueron $1 más million, felices durante unos 3 and meses then después de went ganar back $1 millón de down dólares, to where they pero luego usually were. volvieron al nivel So those al of que, us who took al emotion que solían estar. seriously said, "Oh, Entonces los that's- que nos tomamos en serio las happiness emociones is the dijeron, froth bueno, of the cappuccino. la felicidad We es wanted la to work on espuma the del espresso, capuchino y which nosotros was queríamos misery trabajar en el and espresso, suffering. que era la And it desgracia, el turned out we sufrimiento. were wrong. Y And that's what I resultó wanna do que today, estábamos is tell you the equivocados. story Y of lo que hoy why quiero we hacer were es wrong contarles la and historia what de we've por qué learned over the estábamos last equivocados 15 y qué es lo que hemos years in aprendido positive en los psychology. últimos 15 años en So cuanto a here's an psicología outline positiva. of, Este es un what I'm esquema gonna do in the next hour, de lo que roughly, voy and a then we'll have hacer a más half o an menos en la hour próxima hora y of luego tendremos questions. media hora de Uh, preguntas. So I'm going to suggest to you today Entonces les that voy a proponer hoy even though individuals, government, que aunque los funding individuos, often las works on relieving personas, misery, it is a el financiamiento normalmente es para aliviar la and desgracia, realizable goal pero for es you as una meta individuals, plausible y realizable for para ustedes como businesses, personas, and for para las nations to empresas have y more para los países well-being. tener So I'm gonna más suggest bienestar. that well-being Así is que a voy a plausible proponer goal que el for your bienestar lives es una and meta for the lives of plausible people para all su over the vida world. y para la But in vida de las order personas de to todo el mundo. Do that, I Pero have to say para what I poder mean hacer eso, by well-being. tengo que explicar And so a I'm qué me gonna refiero suggest cuando to you hablo de today bienestar. that, Así que les voy a proponer well-being consists que el of bienestar 5 consiste en elements. 5 elementos. In English it's PERMA. En inglés where P corresponde a las is siglas positive PERMA, emotion, la P son emociones E is positivas, la engagement, E being es la completely participación absorbed in a lecture or a absorbente game en of una, tennis or with someone you love. una charla, un R partido de is tenis good o con alguien a quien se quiere. La R, las buenas relaciones, la M es significado y propósito y la A, los logros. Entonces voy a proponerles que estos son los 5 objetivos que las personas libres que no están sufriendo persiguen. Habiendo definido a qué me refiero cuando hablo de bienestar, y me gustaría explicar que si hace 30 años yo les hubiera dicho que era plausible tener PERMA en su vida, que era plausible que el gobierno de Colombia midiera el PERMA y ajustar las políticas públicas de acuerdo con esto, no me habrían prestado atención. Y eso es porque el PERMA no se podía medir. Pero en los últimos 30 años hemos aprendido a medirlo con la misma exactitud cada uno de los elementos del PERMA, como podemos medir la depresión, el alcoholismo, la esquizofrenia. Así que es muy importante que el PERMA se pueda medir. Y les voy a hablar un poquito más de cómo se mide. Habiendo hablado de cómo se mide, y normalmente se medía mediante cuestionarios, pero hay algo totalmente nuevo bajo el sol en cuanto a mediciones, mucho mejor que los cuestionarios,
y mucho más barato, con muestras mucho más grandes, y se hace con Big Data, y les hablaré un poquito más de eso en unos momentos. Habiendo definido el bienestar como PERMA y hablado de cómo se mide, se puede plantear la pregunta que yo no creía posible hace 30 años, es, ¿se puede aumentar? Y lo que voy a hacer es pasar por la PERMIA y hablarles un poquito de la ciencia sobre cada uno de estos aspectos. Voy a tratar de sorprenderlos de la siguiente manera. Cuando yo le digo a la gente que trabajo en la felicidad y el bienestar, muchas veces me dicen, oh, mi abuelo, mi abuela, mi sacerdote sabe mucho de eso. Y resulta que hay muchas sorpresas. Hay muchas cosas que su abuela no sabía sobre el bienestar. Así que para cada uno de esos 5 elementos hablaremos de lo que sabemos para incrementarlo y parte de la ciencia que está detrás de eso y que les sorprenderá. Entonces, hablando de la PERMIA, voy a hacer la pregunta, bueno, esto es lo que hemos descubierto en la clínica, en la sala de consultas con los individuos, pero ¿es posible tener más PERMA a gran escala? ¿Se puede lograr más en los colegios, en todo un país? Y voy a hablar de la educación positiva, que es un currículo que está surgiendo por todo el mundo y mediante el cual colegios enteros y ahora incluso universidades enteras se han basado en la construcción del bienestar. Luego les voy a hablar del programa más grande de bienestar, que es uno que empezó hace unos 6 años, cuando el jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos acudió a mí y me dijo en plena guerra de Irak, el estrés postraumático, depresión, pánico, divorcio, adicción a las drogas. ¿Qué dice la psicología positiva de todo eso? Y a partir de ese día, el ejército de Estados Unidos decidió enseñar al 1.100.000 soldados psicología positiva y les contaré la historia y algunos de los resultados. Y al hacer eso, mencionaré los programas de capacitación para niños, para empresas, para psicoterapia que han surgido por todo el mundo. Y por último voy a hablar de la política con ustedes. Resulta que la psicología positiva tiene un aspecto político, pero no político en cuanto a izquierdas y derechas. Tiene un aspecto político porque fija unas metas distintas. Y les voy a proponer que políticamente el fin de la psicología positiva es que la medición del buen gobierno es el aumento del bienestar de la ciudadanía. Así que vamos a hablar de esto hoy y por último tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces hablemos del PERMA. El primer elemento del PERMA es el más fácil de entender: ser feliz, sonriente, contento, tener emociones positivas. A lo mejor se preguntan por qué la psicología positiva no termina con estar sonriente y contento y bienestar. Y Andrea alusió a por qué no. Pero al igual que la depresión, el estar contento y feliz tiene un 50% heredable, es altamente genético. Y eso significa que ahora mismo en este planeta hay 3.500 millones de personas que no se sienten bien. Y resulta, cuando hacemos investigación en la felicidad y el bienestar subjetivo, que hay más o menos como un 10% de margen. Así que conozco técnicas y les contaré un par para aumentar lo contento que se sienten, lo alegre que están, para que puedan vivir en la parte superior de ese sobre que está determinado genéticamente. Así que el 50% de la población del mundo, si toda la psicología positiva tuviera que ver con eso, estaría condenada a la desgracia. Pero resulta que hay otros 4 elementos que la gente escoge libremente. Y el segundo es la participación absorbente, el estar absorto en algo.
Eso es cuando el tiempo se detiene para uno, cuando uno está en flujo, cuando se compenetra con la música. Entonces, mirándoles ahora, me da la impresión de que aproximadamente el 60% de ustedes están compenetrados con la música ahora. El otro 40% están teniendo fantasías sexuales. Resulta que es así. Así que estamos muy interesados en saber cómo entra uno en este estado de compenetración. Y este estado de absorción es una propiedad importante, y la gente que muchas veces no está sonriente tiene. El tercer elemento que la gente busca son buenas relaciones, y los buscan tengan, aunque no les proporcione más felicidad o más absorción o compenetración. Y les diré lo que se ha averiguado. Sé que se pueden tener mejores relaciones que las que tienen ahora. Y resulta que hay técnicas para mejorar las relaciones que su abuela no conocía. El cuarto elemento es sentido y propósito, pertenecer y servir a algo que sea mayor que nosotros. Los seres humanos han evolucionado mediante la selección grupal en cuanto a significado y propósito. La supervivencia, la selección egoísta probablemente ha dado forma a las emociones negativas. La selección grupal, cuando surge algo mayor que uno mismo, probablemente está muy relacionado con la forma que tienen nuestras emociones positivas. Y los seres humanos indefectiblemente quieren pertenecer a algo mayor que ellos mismos. El ego normalmente no es muy buena tierra para la felicidad. Y por último, los seres humanos persiguen los logros, el dominar algo, la confianza. Así que estos son los 5 elementos de los que trata la psicología positiva. Entonces, a mi modo de ver, para que un ser humano florezca, los 5 elementos del PERMA son los elementos relevantes. Como mencioné, hace 40 años no podíamos medir el PERMA y pensábamos que no se podía aumentar. Y resulta que sí se puede medir y que sí aumenta. Entonces les voy a hablar un poquito de cómo se mide. Resulta que para todos los elementos del PERMA, tengo un sitio web que está en español, en inglés, en chino y en alemán, en japonés. Es gratuito, pueden entrar y pueden preguntar cuánta felicidad tengo comparado con las mujeres de Colombia. Resulta que más de 3,5 millones se han registrado en este sitio web y han hecho el test. Así que pueden encontrar respuestas a estas preguntas sobre sí mismos. Y lo que ha hecho la psicología en el último siglo es hacerles preguntas a las personas. ¿Cuál es tu grado de felicidad ahora mismo, Andrea? Estupendo. Resulta que cuando se le pregunta a la persona cara a cara sobre el bienestar, hay todo tipo de cuestiones que intervienen. Te mienten, quieren agradarte, se preocupan de su preocupación, de su reputación, etc. Y a pesar de que existen buenos cuestionarios sobre cada uno de los aspectos del PERMA, ha ocurrido algo nuevo, que es mucho mejor para la medición. Este es el sitio web, www.AuthenticHappiness.org. Pueden ir allá y llenar cada uno de los cuestionarios que les interese. Pero ha ocurrido una revolución. Hace 5 años, yo fui un ponente en Google, me reuní con la gente de Google Earth y les dije, estoy seguro de que se puede medir el bienestar de todo el mundo en tiempo real, casi sin gastar plata. Y la forma de hacerlo es que el PERMA tiene un léxico. De hecho, en inglés hay unas 50,000 palabras PERMA y anti-PERMA y expresiones. Entonces, prácticamente se puede peinar
y analizar el Gmail, Twitter, Facebook, buscando esas 50.000 palabras y expresiones y preguntarse en cualquier momento cuál es el grado de felicidad de un país o de una zona, de una persona. Entonces, por ejemplo, en Chile, cuando los mineros chilenos fueron rescatados, buscamos las palabras de felicidad antes, durante y después, y la felicidad subió drásticamente solo por las palabras en Twitter y Facebook, pero no cambió en Argentina. Así que resulta que se puede localizar. Entonces les voy a hablar un poquito de lo que se ha descubierto con Big Data. Esto es una diapositiva entretenida, pero es estadística también. Cuanto más grandes las palabras, más frecuentes son, en este caso, en el vocabulario de las mujeres, más que en los hombres. Esto está basado en 40.000 mujeres. Tomamos sus comentarios en Facebook y vemos qué palabras usan. Como ven, dicen emocionada, compra, sí, entonces, cumpleaños y cosas similares. Esto es lo que está en su cabeza, en la cabeza de las mujeres. ¿Y qué creen ustedes que está en la cabeza de los hombres? Entonces Andrea me pidió que censurara esta diapositiva. Tuve que quitar palabras malsonantes. Pero esto es lo que 40.000 hombres hacen en Facebook y los distingue de las mujeres. Palabras soeces, metal, gobierno, Xbox, guerra, mi novia. Así son los hombres. Así que esta es una tecnología en la que una vez que se tiene el léxico, lo tenemos en inglés, lo tenemos en español, lo tenemos en chino, podemos peinar millones de tweets y preguntarnos en cualquier momento cuánto bienestar hay en Cartagena, en Washington, cómo cambia cuando cambian las políticas públicas, cómo cambia cuando hay un triunfo en el fútbol y cosas similares. Y no solo nos interesa los estados de ánimo, también la vida y la muerte. Durante muchos años trabajé en las correlaciones psicológicas entre los ataques al corazón, con el ataque al corazón y la muerte, que será una de las causas de la que morirán muchos hombres del público. Les voy a explicar estas dos diapositivas. En el lado de la izquierda, en el noreste de Estados Unidos, tomamos todos los condados de Estados Unidos. Un condado tiene aproximadamente 2 millones de personas en promedio. Y en la parte de la izquierda está la tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas arterioscleróticas. Los condados en rojo tienen niveles altos y los de verde tienen niveles bajos. ¿Está claro hasta aquí? Entonces lo que hicimos a continuación fue que tomamos 80 millones de tweets de todos los condados de Estados Unidos y los analizamos en cuanto a PERMA y los temas de los que se hablaban. Y nos preguntamos hasta qué punto Twitter puede predecir la muerte. Y recuerde que son los jóvenes que hacen los tuiteos y la gente de mi edad los que se mueren. Pero esto lo que nos dice es que la correlación entre las palabras PERMA predice la tasa de muerte por arteriosclerosis mejor que los 10 indicadores principales, condado por condado: presión sanguínea, colesterol, ritmo cardíaco, educación, raza, etc. Así que pudimos descubrir que hay cosas de las que se habla en los condados. La gente joven que te dice: estás en un condado con mucha muerte. Estas son las palabras que los condados que tienen bajo nivel de mortalidad, de esto habla. Estupendo, la familia, tarde, fabuloso, gracias, oficina, etc. Y estas son las palabras
que son abundantes en los condados con altos niveles de mortalidad. De nuevo, las palabras F y asteriscos, novio, aburrido, no y similares. Entonces, para resumir lo que he dicho hasta ahora, se puede medir el PERMA, se puede hacer por cuestionarios, pero mucho más importante, y algo que está viniendo ahora, es que se puede medir el bienestar solo fijándose en Twitter y Facebook. Y resulta que no solo predice la satisfacción con la vida, sino también las 10 causas principales de enfermedad en Estados Unidos. Entonces, esto en cuanto a medición. Y ahora la pregunta es, ¿se puede aumentar emociones positivas, participación en cosas absorbentes, mejores relaciones que las que tienen ahora, más significado en la vida y más logros? ¿Qué nos dice la ciencia sobre esto? Empecemos con los individuos. Y les voy a hablar un poquito de la metodología de las intervenciones. No se trata de sesiones de sofá. Me pasé 35 años de mi vida midiendo los efectos de los medicamentos y la psicoterapia en las enfermedades mentales. Y el estándar para hacer eso es la asignación aleatoria de test controlados por placebo. Y cuando empecé a trabajar con la felicidad me pregunté, ¿se podría hacer exactamente lo mismo con una intervención que se supone que debería construir felicidad? Y les voy a hablar en algo que se ha hecho con una base de muchas personas que han hecho ejercicios en línea asignadas aleatoriamente con un grupo de control con placebo. Entonces empecemos con las emociones positivas. Esta es la tarea y es algo muy sencillo. Todo esto son ejercicios sencillos. Todas las noches, en los próximos 7 días, y le recomiendo que lo prueben. Antes de acostarse, escriban 3 cosas que resultaron bien ese día. No tienen que ser cosas grandes. Puede ser una puesta de sol bonita o una flor que vieron. Entonces, les pedimos a la gente que haga esto, o en los controles de grupo, les decimos que piensen en recuerdos de su infancia. Y luego 1 mes después o 6 meses después volvemos y medimos la depresión de la gente y su satisfacción con la vida. Y entonces ocurren 3 cosas. Si empiezas a escribir todo lo que salió bien hoy antes de acostarte, resulta que duermes mejor. Entonces, en vez de estar pensando, como muchas veces, en las cosas que salieron mal hoy, resulta que duermes mejor. Si lo último lo que piensas son las cosas que te salieron bien. En segundo lugar, al cabo de 6 meses, la gente que hace ejercicio solo durante una semana tiene menos depresión y mayor satisfacción con la vida. Y lo más importante de todo es que es adictivo. Entonces, a diferencia de los fármacos y la psicoterapia que administramos para la depresión, estos son cosas divertidas. Les voy a decir algo sobre la psicoterapia en general, un secreto sucio de la psicoterapia. Toda la psicoterapia es como las dietas, es decir, no es nada divertido. Y la gente deja las dietas y de hecho la mayoría de la gente que enseñamos en la psicoterapia se van diluyendo a lo largo del siguiente año, después de que la gente las aprende. Pero cuando se hacen estos ejercicios, son ejercicios entretenidos. No es como renunciar al pastel de chocolate. Uno lo sigue haciendo, es adictivo. Así que este es uno de varios ejercicios que sirven para aumentar las emociones positivas. El buen carácter, la virtud. Estamos muy interesados en la participación en actividades absorbentes, cuando la gente entra en flujo, cuando se compenetra con algo, y en general es porque usa aquello en lo que
aquello que hace mejor para enfrentarse a las dificultades que les sobrevienen. Entonces, en el sitio web AuthenticHappiness.org, que está en español y en inglés y en chino, hay una cosa que es el test de las fortalezas características, que te indica cuáles son tus 5 fortalezas principales. Y la tarea, si lo hubiéramos hecho de un día para otro, ¿cuántos han hecho el test en español de fortalezas características? ¿Alguno lo ha hecho? Algunos ya han estado allá. Si esto fuera un taller de 2 días, primero les pediría que hicieran el test de fortalezas características y luego haría la otra mitad del ejercicio, que lo voy a hacer ahora. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Piensen en algo que tienen que hacer en el trabajo que no les gusta hacer. ¿De acuerdo? Ahora abran los ojos. Ahora la tarea consiste en usar su mayor fortaleza a lo largo de la próxima semana para hacer eso que no les gusta hacer. Y resulta que cuando se hace eso, al cabo de 6 meses, uno está menos deprimido y tiene una mayor satisfacción con la vida. Le voy a dar un poquito más de carne a la idea. Una de mis alumnas era una camarera. Estuvo en la escuela, no le gustaba llevar las bandejas, no le gustaba que los clientes le hicieran comentarios. Entonces hizo el test de fortalezas características. Su mayor fortaleza era la inteligencia social. Así que su tarea fue hacer su trabajo usando más la inteligencia social. Entonces decidió que haría que el encuentro con los clientes fuera el punto más alto de cada uno de los clientes. Obviamente no lo conseguía todas las veces, pero tomó lo mejor que tenía en ella, su inteligencia social, y lo usó más. Y resulta que aumentaron las propinas y su trabajo de camarera se volvió más divertido. Lo segundo, esto es sobre lo segundo que les dije de PERMA. Déjenme que mencione algunos descubrimientos interesantes. ¿Cuántos de ustedes están en empresas, en negocios? Entonces nos interesa la cuestión de en distintos tipos de trabajo, cuáles son las fortalezas características que son típicas. Esta diapositiva es mucho más compleja de lo que parece. Lo que hay que fijarse es que cuando 2 características están cerca, significa, esto está basado en 83.000 personas, si se tiene una, se tiende a tener la otra. Si eres una persona amable, tiendes a ser perdonador. Si eres amable, no eres por lo general creativo. Cuanto más separadas están las características, menos probable es que si tienes uno, tengas también la otra. ¿Está claro? Entonces hicimos la pregunta en cuanto a 4 profesiones distintas, ¿cuáles son las fortalezas características que tienen? Resulta que los profesores de colegio tienen gratitud, amor y amabilidad, pero no tienen creatividad, amor para aprender o valor. Los profesores universitarios son creativos, son valientes, pero poco agradecidos, poco amorosos y poco amables, por lo menos estadísticamente. Los gerentes de empresas tienen entusiasmo y esperanza, pero no tienen honradez, prudencia y modestia. Los administradores tienen justicia y modestia, pero no son creativos y no tienen entusiasmo. Así que estas son las cosas que se pueden averiguar profesión por profesión. Estoy muy interesado en el atletismo profesional y en predecir en base a los entrenamientos las grandes figuras del deporte. Trabajé con el equipo olímpico de natación masculino y femenino y estaba interesado en saber cuáles eran las características del optimismo.
la creencia de que los malos eventos del futuro desaparecerán rápido y los buenos eventos van a permanecer y uno es responsable de ello. El motivo por el que estábamos interesados en esto, en la parte deportiva, era una cuestión técnica, y es que las competencias individuales ocurren antes de la competencia por relevos. Entonces la pregunta es si a un gran nadador le va mal en una prueba individual, ¿habría que incluirlo en la prueba de relevos? Esa era la pregunta. Así que medimos el optimismo y el pesimismo de todos los nadadores olímpicos de Estados Unidos. Y luego los metimos a todos en un experimento. Y el experimento consistía... Le hicimos lo que hicimos con Mac Biondi. El entrenador dijo a Biondi, entra en la piscina y nada 100 metros mariposa. Y Biondi lo nadó en 50.1, que era un tiempo muy bueno. Y salió, y el entrenador le dijo, 52.5, que es un tiempo horrible. Pero Biondi no se dio cuenta de que era falso. Descansa 20 minutos y vuelve a nadar. Biondi está entre los más optimistas de los nadadores. La segunda vez lo hizo en 49.9, lo cual indica, y aquí están los resultados, que si tomas nadadores optimistas y los derrotas, se vuelven más rápido, en aproximadamente un 1%. Si tomas nadadores pesimistas y los derrotas, se vuelven más lentos, en aproximadamente un 1%. Y esta es la clase de trabajo que se ha hecho con las fortalezas, características y el optimismo. Relaciones. ¿Alguno de ustedes es consejero matrimonial o consejero sexual? De acuerdo. Los consejeros matrimoniales es la peor forma de psicoterapia que uno puede intentar hacer. La gente te miente, la gente se miente entre sí y los resultados de la terapia estadísticamente no son muy buenos. Y el motivo, bueno, les diré, cuando enseño orientación matrimonial, lo que uno trata de hacer, uno quiere enseñar a las personas a discutir mejor. No quiere que la gente tenga la misma discusión todos los días. Le enseña a la gente a luchar de forma más constructiva. Se toman matrimonios insufribles y se convierten en apenas tolerables. Pues los consejeros de psicología positiva dijeron, veamos cómo la gente, no cómo pelea, sino cómo puede celebrar juntos, y a ver si podemos mejorar cómo celebran juntos. Y resulta, quiero que se imagine que su esposo viene de la casa, su esposa, y que la acaban de ascender en el trabajo. Y la pregunta es, ¿qué le dices? Bueno, lo que dice la mayoría de la gente, esto es constructivo, destructivo, activo y pasivo. La mayoría de la gente, y eso es lo que yo hacía antes de que se hiciera este descubrimiento, yo sería constructivo, pasivo. Bueno, te felicito, te merecías el ascenso. Esto no tiene ningún efecto. Les diré en 10 minutos que trabajé con los sargentos de instrucción de Estados Unidos, y los sargentos de instrucción, cuando su esposa vuelve del trabajo y la han ascendido, hacen una respuesta activa destructiva. ¿Sabes cuántos más impuestos vamos a tener que pagar con este salario más alto? Eso no es muy bueno. Mucha gente responde de una forma pasiva y destructiva. La respuesta pasiva y destructiva es, ¿qué hay para cenar? Esto tampoco tiene muy buenos resultados. Lo único que funciona, y hay que estar entrenado para hacerlo, y eso es una de las cosas que hacemos en nuestros programas de capacitación, es una respuesta activa y constructiva. Una respuesta activa y constructiva es la que hace que la esposa vuelva a vivir la buena experiencia, para que se ponga más en contacto con lo bueno que le ocurrió. Así que se le dice,
A ver, dime exactamente dónde estabas cuando tu jefe te dijo que te habían ascendido. Y ella te lo dice. Y le dices, pero exactamente, ¿qué te dijo? Y ella va y te lo explica. ¿Y cuáles cree que fueron tus virtudes o tus buenas características que motivaron tu ascenso? Y ella te lo cuenta. Y entonces, ¿cómo puedes usar más estas características con los niños y en la iglesia y en nuestro matrimonio? Y abramos una botella de champán. Y entonces cuando uno prepara sistemáticamente a las parejas para responder activa y constructivamente a las victorias de la otra persona, en vez de enseñarles a pelearse mejor, el amor sube, el compromiso también, la sexualidad también, y el divorcio baja. Así que esto en cuanto a relaciones. Hemos visto la P, la E, la R, M, que es significado y propósito. Pertenecer y servir a algo que es mayor que nosotros. Resulta que hay ejercicios que sirven para edificar el sentido de significado de las personas. Pedimos a las personas que escriban un ensayo de 300 palabras o algo así sobre un futuro humano positivo. Y luego les pedimos que escriban su obituario. Y si están deprimidos, no lo llamamos así, les decimos que escriban un resumen de su vida y en los ojos de sus nietos qué hiciste para contribuir a un futuro humano mejor. Así que este es un ejercicio que contribuye a aumentar el sentido en la vida. Y para terminar, la A, nos interesa mucho la perseverancia, la autodisciplina. ¿Quiénes son las personas que nunca se rinden? Y mi colega Andrea Ortega lo llama grit, agallas. Vamos a los colegios y medimos la autodisciplina y las agallas y también las calificaciones y el cociente de inteligencia también. Y miramos a lo largo del tiempo, vemos las mejoras o empeoramientos en cuanto a las notas y resulta que la autodisciplina y la perseverancia es el doble de importante que el talento o el cociente intelectual en cuanto a logros académicos. Entonces lo que hemos hecho, y hemos hablado de la P, la E, la R, la M y la A, y cómo se pueden construir. Pero creo que vale la pena mencionar algo importante. Hablando de lo que pueden hacer en casa, hay como 12 ejercicios que hemos pasado por ensayos aleatorios controlados por placebo que aumentan el PERMA. Ha habido como 200 propuestas, pero solo 12 o 20 funcionan. Pero el futuro de los ejercicios para aumentar el PERMA es totalmente local y lo voy a explicar. Hace como 4 años, el primer ministro de Inglaterra, David Cameron, dijo que iba a medir el bienestar de la gente de Gran Bretaña. Hacemos 300 llamadas cada 3 meses y preguntamos preguntas sobre el bienestar. Y él dijo que se consideraría públicamente responsable en cuanto al éxito o fracaso de las políticas públicas por el aumento o el empeoramiento del bienestar. Y lo importante es que los resultados se publican. Les daré un ejemplo de lo que se descubre. Si se toma, por ejemplo, los abogados y los médicos en Gran Bretaña, ganan más o menos el mismo sueldo, el mismo dinero, pero el bienestar de los médicos es mayor que de los abogados. Cuando esto se publica, es un ejemplo económico perfectamente válido de que las escuelas de derecho
para obtener los mejores estudiantes, sabiendo que los abogados no son muy felices, van a tratar de hacer que el derecho sea una profesión más feliz. Así que una vez que se publican los resultados de felicidad para una ciudad u otra, una profesión u otra, entonces se convierte en una situación competitiva en la cual se inventan formas locales de aumentar el bienestar. Consideren, por ejemplo, su matrimonio por un momento. Digamos que decides que es tu trabajo durante la siguiente semana aumentar el PERMA de tu esposa. Podrías hacer uno de los ejercicios que he dicho, pero tú sabes lo que la hace feliz mucho mejor que los psicólogos. Así que tú vas a descubrir algunas cosas. Y entonces tú, una vez que decides, te lo vas a medir antes y después vas a encontrar las formas locales de mejorar su bienestar. Entonces, déjenme que les indique en qué punto estamos de la charla. Ya he definido el bienestar como el PERMA. Les he dicho cómo se mide. Les he hablado de 5 formas de aumentarlo y un poquito de la ciencia que lo respalda. Y entonces, todo eso era sobre los individuos. Pero hace como un decenio empezamos a pensar, ¿esto se podría hacer a gran escala? ¿Hay que hacerlo en salas de consulta o se puede hacer en los colegios públicos? ¿Se puede ir a una empresa? ¿Se puede ir al ejército de Estados Unidos y construir PERMA? Y la respuesta es afirmativa. Entonces, muy brevemente, les voy a contar datos no publicados sobre Bután. Bután es un sitio estupendo para la psicología positiva. El antiguo rey de Bután dijo, lo que vamos a hacer en Bután, no solo queremos aumentar la riqueza, queremos aumentar el bienestar general. Entonces Alejandro Adwell, uno de mis alumnos, exalumnos brillantes, fue a 18 colegios de Bután, en los que hay como 8.000 alumnos, y en 11 de los colegios enseñó psicología positiva durante un año. Capacitó a los profesores y los profesores son los que la enseñan. En 7 de los colegios, que hay como unos 3.000 alumnos, se enseñó educación física y luego estuvieron asignados aleatoriamente y había un grupo de control. Y estos fueron los resultados. Los colegios, no sorprendentemente, en los que se enseñó la psicología positiva, tenían mayor satisfacción con la vida al cabo de un año y al cabo de 2 que aquellos del grupo de control. Pero lo más importante era la cuestión de las calificaciones en test estandarizados. Una de las objeciones de la psicología positiva es que si enseñas a los niños a ser felices, a tener mejores relaciones y mayor satisfacción en la vida, eso va a entorpecer sus progresos en matemáticas y literatura. Y estos son resultados de test estandarizados nacionales. Los niños de colegios en los que se enseñaba la psicología positiva obtuvieron mejores resultados en test estandarizados de matemática y lengua. Y ahora hay un movimiento muy grande en todo el mundo. Es la red internacional de psicología positiva en la que hay cientos de colegios que publican las mejores prácticas para colegios. Y lo que hemos visto es que en los colegios se puede enseñar el bienestar y el enseñar bienestar aumenta los objetivos tradicionales de los colegios. He mencionado hace como 6 o 7 años me llamaron al Pentágono por el jefe del Estado Mayor. Esto era en medio de la guerra de Estados Unidos, la participación de Estados Unidos en la guerra de Irak, y volvían soldados con desorden de estrés postraumático, desorden, pánico, depresión, y él me preguntó qué podía hacer al respecto. Y yo le dije, cuando la gente se encuentra con algo tan horrible como el combate humano, has descrito la gente que ve su ruina arruinada por el combate.
pero la reacción a efectos traumáticos tiene una forma de campana. A la izquierda tienes las personas, la gente que tiene su vida arruinada, pero en el centro tienes la gente resiliente, y más resiliencia operativamente es que pasas por un momento muy difícil en combate, pero al cabo de 6 meses tu salud física y tu salud emocional han vuelto a su nivel normal. La mayoría de las personas son resilientes frente a los eventos adversos, y a la derecha tienes crecimiento postraumático. Son personas que lo pasan muy mal en combate, pero al cabo de un año son más fuertes en cuanto a salud física y salud emocional que antes del combate. Entonces, el general Casey, como jefe de Estado Mayor, había leído todo eso, y en ese momento destinó $125 millones para enseñar psicología positiva y resiliencia a todos los soldados, 1.100.000. Entonces, en los últimos 5 años, lo hacemos mediante el modelo de enseñar a los profesores resiliencia y psicología positiva en su propia vida, y los profesores enseñan a los soldados. Hay 40.000 instructores, son los sargentos de instrucción. Hemos graduado cada mes como 180 sargentos de instrucción, como Andrea, vienen a la Universidad de Pensilvania, y mi facultad les enseña lo que les he estado explicando hoy. Y hemos graduado hasta ahora más de 20.000 sargentos de instrucción. Y los sargentos de instrucción luego enseñan al 1.100.000 soldados. Se llama Programa de Capacitación Integral de Soldados y Familia. Entonces ahora también enseñamos a las familias, a las esposas y los hijos de los soldados. Y esto es parte del programa de resiliencia que se enseña en la Universidad de Pensilvania. Y para los que estén interesados, este es el email. Peter Schumann es la persona que dirige estos programas. Y esto es lo que se hace en los programas. Primero, les enseñamos habilidades mentales. Les enseñamos, cuando sientes una emoción, no te sobreviene. Ocurre por causa de un pensamiento. Y le enseñamos a la gente a cuestionar estos pensamientos, a detectar los icebergs que están debajo de estos pensamientos, a resolver problemas. Se lo voy a presentar en español en la siguiente diapositiva. En la base enseñamos a las personas a reconocer los pensamientos destructivos que tienen. Les enseñamos a evitar las trampas mentales, detectar los icebergs, resolver problemas, a poner los problemas en su debida perspectiva. Ya lo verán en un momento. Y por último les enseñamos ganancias mentales, y por último resiliencia en la vida real. Y esto es lo que normalmente ocurre en estos programas de capacitación. Y aquí, por ejemplo, en la primera parte aprenden que cuando tienes un pensamiento, un evento activador que produce un pensamiento, según cuál sea el pensamiento, se produce una reacción emocional. Les voy a presentar la diapositiva en español. Por ejemplo, en la forma tradicional de enfocar las emociones, en la mente de personas como Freud, la emoción es lo primario y los pensamientos es solo la espuma del capuchino. Pero en esta concepción el pensamiento precede a la emoción. Si tienes un pensamiento de pérdida, la reacción emocional es de tristeza. Si tienes un pensamiento de peligro, la reacción emocional será de ansiedad. Si hay un pensamiento de agravio, la reacción emocional será de agresión. Y los de abajo, que son, si tienes un pensamiento de futuro positivo, tienes esperanza y energía y planes de acción.
Entonces lo que se hace en estos programas es que se enseñan estas relaciones, enseñamos a la gente a no catastrofizar. Catastrofizar es lo que hace la mayoría de la gente cuando ocurren cosas malas. Van y los interpretan de la peor manera posible. Por motivos evolucionarios reaccionamos así. Pero eso crea una espiral descendente, crea un sentido de que no hay solución y paraliza a las personas. Entonces enseñamos a las personas a no catastrofizar y el Pentágono me ha permitido presentar los resultados de este ensayo que tiene que ver con miles de soldados. Esto muestra soldados que han sido capacitados en educación positiva o no. En este punto son desplegados en Irak y luego medimos diversas formas de reaccionar cuando vuelven. Entonces, si has sido capacitado en psicología positiva, reaccionas mejor en el despliegue. Si no has tenido esa formación, sigue empeorando. Y estas son las últimas cifras publicadas por el Pentágono sobre salud mental y abuso de drogas. Estos son unos 5.000 soldados que tuvieron capacitación en resiliencia. El abuso de sustancias más o menos se reduce a la mitad y la salud mental mejora notablemente. Entonces el ejército ha convertido esto en un programa habitual. Han visto que es un programa eficaz y fue el jefe del Estado Mayor quería crear un ejército que estuviera igual de capacitado emocional como físicamente, y parece que esto está continuando. Entonces, para resumir, en los últimos 5 minutos, y tiene que ver con la política. Esa es mi visión del futuro político del mundo y de la psicología positiva. La pregunta es, ¿para qué sirve la riqueza? Colombia ha estado yendo muy bien económicamente últimamente. Hoy solo una cosita que quería decirles sobre el bienestar de Colombia y las estadísticas. Hay algunas y estamos bastante interesados en la relación, y hablaré de esto en Montería, pero hoy no voy a poder hacerlo, entre el dinero, la plata que se gana y la satisfacción con la vida. En general, se puede trazar una línea, se puede tomar 100 países, ver su PIB y preguntarse cuál es la satisfacción promedio con la vida dado el Producto Interno Bruto. Y por lo general es una línea con esta forma. ¿Está claro hasta ahí? Cuanto más dinero ganas, hasta cierto punto, más feliz eres. Sobre todo en los países pobres, pero en países que tienen más satisfacción con la vida que les correspondería dado sus ingresos, y los países que tienen peor satisfacción con la vida de la que les correspondería dado sus ingresos. Colombia y la mayor parte de Latinoamérica está diagonalmente por el lado positivo. O sea que Latinoamérica en general es más feliz de lo que le correspondería dado sus ingresos, y Colombia en promedio tiene más o menos la misma satisfacción con la vida que Japón, aunque el Producto Nacional Bruto de Japón es mucho más alto. Así que es muy importante para nosotros. Latinoamérica sabe algo sobre la felicidad y el bienestar, y creemos que se debe más que nada a las relaciones familiares. En la mayor parte del uso de la riqueza ha sido para crear más riqueza. Lo que dicen mis amigos economistas, bueno, lo que tenemos que hacer con el dinero es crear más dinero. Pero es interesante que el dinero tiene un efecto cada vez menor en la satisfacción con la vida. Una vez que has pasado de cierto nivel, más dinero
te da in life cada vez satisfaction. unos incrementos cada vez menores en cuanto a satisfacción con la vida. En mi opinión, a medida que los países se desarrollan económicamente, la cuestión será cada vez más crear bienestar y no riqueza. Entonces quizá piensa que el futuro de la política debería ser el aumento del bienestar, pero es que eso no tiene sentido, porque la política siempre tendrá que ver con la desgracia y la guerra. Pero creo que si estudiamos la historia y nos fijamos en momentos de la historia en que los países no estaban en guerra, en que eran relativamente ricos, que no tenían disturbios internos, no pasaban hambre, no sufrían plagas. Y por ejemplo, la Florencia del siglo XV es un ejemplo magnífico de esto. Como sabrán, más o menos en 1450 Florencia se volvió súper rica debido al genio banquero de los Medici, y los principales dirigentes de Florencia bajo Cosme el Viejo dijeron que debería hacer Florencia con toda esta riqueza en abundancia. Y el general dijo, bueno, conquistemos la península. Pero Cosme el Viejo y los demás consejeros dijeron, vamos a invertirlo en belleza y en ciencia. Y nos dieron lo que 200 años después llamamos el Renacimiento. Entonces yo propongo que a medida que los países del mundo se enriquecen, llegarán a un momento florentino, que es ¿para qué usar ese dinero? Y para cerrar, les voy a hablar de algo que dijo Nietzsche sobre esto. Nietzsche dijo que la historia humana tiene tres fases. La primera es lo que llamó el camello. El camello se queda ahí y muge. La segunda fase de la historia humana la llamó el rebelde o el león. El rebelde dice no. El rebelde dice no a la plaga, no a la pobreza, no a la sharia, no a la tiranía. Eso de decir no a las cosas malas lleva ocurriendo desde hace 250 años, y creo que hay que estar cegado por la ideología para no ver que el mundo, desde todo tipo de medición objetiva, ha mejorado. Hay más dinero, hay más productividad, hay más educación, hay más música. Pero Nietzsche también dijo, ¿cómo ha funcionado la política del no? Que podemos librarnos de la tiranía y la plaga, las enfermedades, el hambre. Pero ¿qué es algo que todos los seres humanos, a lo que todos los seres humanos pueden decir que sí? ¿Qué hay por encima de la ausencia de desgracia? Recuerden que se ha hablado de Freud y Schopenhauer, que dijeron lo mejor que podemos hacer en el mundo es no ser desgraciados. Pero yo hoy les propuse, y esto fue lo que Nietzsche dice, que hay algo más que la ausencia de desgracia, y que todos los seres humanos pueden decir a más emociones positivas, todos pueden decir que sí a más participación en cosas absorbentes, en el trabajo, con las personas a las que amas y en tus ratos de ocio. Todos los seres humanos pueden decir que sí a más propósito, y todos pueden decir que sí a más relaciones positivas, y todos pueden decir que sí a más logros positivos. Entonces lo que les he propuesto hoy es que creo que la meta futura de su vida y de Colombia y del mundo es florecer, tener más perma. Gracias.